Bueno, pois, moi boas a todos. Sou Manuel e dende o Partido Comunista pola República Galega organizamos esta mini gira galega, non? A Tres Piqueras, pois en Santiago, en Coruña e os estados aquí en Vigo, un pouco pois presentando esta charla, un pouco desencadenada dende a lectura e o análisis, non? Do seu último libro, de la decadencia de la política en el capitalismo terminal, pero es una obra, no es una obra culmen, pero es una obra que ya lleva trabajando es un grupo de investigación desde el 2008, ¿no? Observatorio Internacional de la CRIC, se llama el grupo de investigación. Y ya desde esa data, de forma colectiva, es un estudio colectivo, vienen analizando de forma, para mí, rigurosa y a la vez lo que considero que debe ser lo máis excitante e estimulante, que é máis coyuntural de lo que está pasando, saber onde estamos. De aí que vai a tocar palos moi interesantes, desde a coyuntura de guerra actual, desde a coyuntura de capitalismo, bueno, eu consisto demasiados apellidos, eu creo, ¿no? Decadente, tan no capitalismo, ponemos aí, un capitalismo que, digamos, no está en auge, no es una fase creciente del capital, sino es una fase declinante del mismo, ¿no? No por eso quiere decir que se vaya a acabar mañana. Cuidado con esto, que igual hay algunas lecturas precipitadas. Él es profesor en la Universidad Jaume I, de Antropología y Sociología Social, y yo no tengo mucho más que apartar, así que le voy a dar el micro a él y damos comienzo a... Buenas noches. Buenas noches. Quiero agradecer al Partido Comunista de la República Galega la invitación para poder estar aquí. Y quiero disculparme también por no poder hablar galego adecuadamente, por tanto pasaré al castellano, creo que me expresaré un poquito mejor. Pero bueno, agradecer poder compartir con todos esta noche. Bien, lo que voy a intentar traer aquí, para lo que me han pedido que viniera, es intentar explicar cómo hemos llegado a esta situación, cuáles son las razones profundas, las razones raigales, las que no se ven a simple vista, las que están ocultas, las que Marx nos enseñó a descubrir a través de los ojos de la teoría. Cuando uno tiene la teoría correcta, cuando uno tiene el método correcto para analizar la realidad, puede ver más allá de las apariencias, puede ver más allá de la superficie, puede tener una mirada privilegiada, como el médico cuando mira una radiografía o una ecografía, ve más allá de lo que muestra el cuerpo en la superficie. Nosotros tenemos una mirada entrenada a través de la teoría para ver qué hay más allá de la superficie. Y por tanto tenemos también la obligación de transmitir esa visión al resto de la sociedad, o por lo menos a todos aquellos que quieran o tengan el interés de saber por qué pasan las cosas. Entonces, bueno, el título, como decía Manuel, es un poco rimbombante, tanto capitalismo, de muerte y demás, pero con eso queremos llamar la atención. Todo lo que yo voy a expresar aquí es, como también ha dicho él, un trabajo en equipo de larga data, en donde venimos analizando la crisis sistémica del capitalismo a lo largo de las décadas. Entonces, bueno, nosotros partimos de una base de que obviamente no hay consenso sobre ello, ni siquiera dentro del marxismo, en el hecho de que lo que estamos padeciendo hoy forma parte de una crisis básica y elemental del capitalismo que arrastramos desde los años 70-80 del siglo XX. Una larga crisis, una crisis de larga duración, que es como, a ver si el símil se entiende bien, es como un magma que va por debajo de tierra, subterráneo, que de vez en cuando ese magma volcánico tiene erupciones, explosiones, ¿verdad? Que entonces conmocionan a todos los sabiondos de nuestros medios de comunicación y
sabelotodos o todólogos que hablan en televisión de cualquier cosa, ¿verdad? Y nos explican los fenómenos cuando han pasado. Y nos dicen las cosas por la superficie, porque no tienen ojos para mirar por debajo. Entonces les llama la atención cuando pasan estas cosas. Fijaos que cuando estalló la crisis de 2007-2008, unos añitos antes, teníamos un ministro aquí que decía que las crisis del capital ya eran cosas de la historia, que ya habían pasado, que el capitalismo había iniciado ya una fase de progreso indestructible, siempre a mejor. 3 años después, otra erupción volcánica del magma de la crisis del capital, que fue lo que hizo a la todavía existente reina de Inglaterra llamar a sus economistas a la corte y decir: ¿dónde estabais vosotros para ducharme de lo que estaba pasando? ¿Para qué os pago? ¿Dónde están esos economistas que tienen que decir las cosas? Si una ciencia no sirve para prevenir, ¿para qué sirve? Si la meteorología sirviera para decir: oye, está lloviendo, pero dígame usted qué va a hacer. Si no el mes que viene o al otro, por lo menos la semana que viene. Pues la economía tiene que prever a más y tiene que saber qué va a pasar, no la semana que viene, sino los próximos 5 o 10 años, en la próxima década, para dónde van las cosas. No con la perfección de una matemática, pero sí por lo menos para saber prevenir las tendencias, qué es lo más probable que suceda de seguir unas condiciones u otras. Bueno, pues con esto de Tanator, nosotros lo que queremos decir es que estamos entrando en una fase cada vez más difícil de revertir del capitalismo. Una fase degenerativa en la cual cada vez es más difícil que el capitalismo levante el vuelo otra vez. Esto quiere decir, bueno, muchas veces lo hemos llamado también, o en interrogaciones, capitalismo terminal, en el sentido de que si esa fase es difícilmente reversible, podemos estar en una fase terminal del capitalismo, lo cual no quiere decir, como ha dicho él, que vaya a ser mañana ni pasado, que vaya a terminar y vaya a implosionar el capitalismo, pero sí que poco a poco se va a ir degradando hacia su final sin poder revertirlo. Pero esto no es una caída a plomo, que tú estás en lo alto de un precipicio y sueltas ahí un pedrusco y cae a plomo. No, esto es la ladera de una montaña en donde cae una piedra y esa piedra va botando y va dando saltos según rueda para abajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en esa decadencia, en esa tendencia decadente, hay pequeños rebrotes, pequeños alzamientos de la tasa de ganancia, de los indicadores económicos, etcétera, que es lo que hace enseguida decir a los economistas ortodoxos y a todo el conjunto de voceros del sistema: ¡ya! La luz al final del túnel, ya la vemos, los brotes verdes, hoy empieza de nuevo la economía a crecer, etc. Pero es la piedrecita que hace pum y luego vuelve a caer, porque la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que enseguida os lo explico, está pendiente ahí, está tirando hacia abajo, igual que la fuerza de gravedad de los cuerpos físicos. Y esa es la principal ley de la que Marx se enorgulleció de descubrir. Dice: yo puede que no haya descubierto grandes cosas que no estaban ya ahí presentes, yo las desarrollé, pero si tengo algún orgullo de haber descubierto algo, es la ley principal de este sistema, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿Por qué la tasa de ganancia del capital tiende a decrecer? Pues para eso, dice, hay que entender la otra gran hazaña la que significó mi vida intelectual. El descubrimiento y explicación del valor. El valor. ¿En qué consiste el valor de las cosas? El valor de las mercancías. Entonces, solo sabiendo eso, podemos saber por qué decae la tasa de ganancia y por qué este sistema tiende a esa fuerza de gravedad que le tira hacia abajo continuamente. Vamos a ver si podemos pasar. Tengo que dar explicaciones porque están aquí. Fijaos, este es un sistema en el que ha vivido permanentemente en crisis. El National Bureau of Economic Research de Estados Unidos da 33 de ellas solamente desde 1854, mitad del siglo XIX.
o una media de 2 por década. Nunca ha tenido más de 11 años este sistema, este modo de producción, sin una crisis. ¿Qué es lo que tiene este sistema que genera crisis de sus entrañas continuamente? ¿Qué es lo que le diferencia de los anteriores modos de producción que podían vivir más o menos estables, no solo durante décadas, sino hasta algunos cientos de años? ¿Por qué este sistema es absolutamente inestable y genera continuamente crisis? Bueno, pues estas son las explicaciones que nos dan los sesudos economistas, científicos, sociales del sistema y los voceros que salen en nuestros medios de comunicación en general, cada vez que estalla el magma subterráneo. Cada vez que hay una explosión, sea más pequeñita, más mediana, más grande, ellos te dicen, es que es una crisis de subconsumo, porque la gente está dejando de consumir, es que la gente ya no compra tanto, el poder adquisitivo ha bajado. No, son crisis financieras. La última de 2007 o 2008 dijeron que era una crisis financiera, clarísima. ¿Y por qué no son las crisis financieras? Bueno, porque hay unos cuantos que se han pasado de rosca y han estado especulando continuamente con esto y se nos ha desmadrado la economía. ¡Buah! Madre Dios, esto es tremendo. Otros, en otros estallidos, te dicen, no, son cuestiones de desajustes macroeconómicos. Hostia, cuando te dicen desajuste macroeconómico ya sí que te dejan por la boca. Dices, hostia, eso sí que es serio. ¿Qué será desajuste macroeconómico? Y conmociones originadas por la competencia. Digo, ahora sí que me entero de todo. Conmociones originadas por la competencia. Es decir, están describiendo la enfermedad por los síntomas. Es como si tuviéramos un médico que nos dijera, usted está enfermo, tiene fiebre. Está clarísimo, tiene fiebre. Ya, pero ¿qué me pasa? ¡Guau! Está enfermo. Está clarísimo. No te explican nada porque se centran en... Se centran en las manifestaciones externas, en la superficie de las cosas. Nosotros tenemos otra mirada. Nosotros podemos utilizar los rayos X para ver la realidad económica y social, porque tenemos los ojos entrenados por la teoría. Esos ojos, o esa teoría que nos dejó un señor que vivió en el siglo XIX que se llamaba Karl Marx, y otro señor que tenía a su lado que se llamaba Friedrich Engels. Y esos dos señores nos enseñaron a mirar la realidad de otra manera a partir de entonces. Bueno, pues... estas manifestaciones de la crisis sirven por eso, para describir, pero nunca para explicar. ¿Por qué hay crisis de subconsumo? ¿Por qué la gente no puede comprar? A ver, ¿qué es lo que ha pasado que ahora ya la gente deje de comprar? ¿Por qué hay crisis financieras? ¿Es que es una cuestión de que no se han vuelto locos y empiecen a especular porque les ha dado la gana? ¿O hay alguna razón más? Y si hay alguna razón más, ¿nos la pueden explicar? Bueno, nosotros partimos del análisis que nos explicaron estos compañeros de los que os he hablado antes, que decían que nuestro sistema socioeconómico padece una enfermedad crónica de la que no puede escapar, una enfermedad crónica que intenta evitar, intenta esquivar, intenta disimular, pero que es recidiva continuamente de vuelta. Y esa enfermedad tiene un nombre, se llama sobreacumulación de capital. Sobreacumulación de capital. ¿Qué significa sobreacumulación de capital? Se podría explicar muy largo, que de hecho no se puede explicar un seminario de 3 semanas incluso. Pero hay una manera muy fácil de entenderlo, que es simplemente que en los procesos productivos el sistema capitalista cada vez utiliza más maquinaria en lugar de trabajo humano. Más maquinaria en lugar de trabajo humano. Y esto tiene un pequeño inconveniente para la clase capitalista, que solo del trabajo humano se extrae la plusvalía. Solo del trabajo humano se extrae la plusvalía. Las máquinas no trabajan. Las máquinas, en el mejor de los casos, funcionan. Y en el mejor de los casos también se amortizan. En el mejor de los casos. Pero no trabaja. ¿Eso qué quiere decir? Pues que
no sé, una máquina tenemos por ahí, de la computadora aquella que está por allí, lo que sea, eso ya es trabajo que está hecho por otros seres humanos. Las máquinas son trabajo pasado, que les decía Marx. Trabajo que ya hicieron otros seres humanos. Por eso lo llamó trabajo pasado o incluso trabajo muerto. Los seres humanos que los habían hecho ya podrían estar muertos. Pero esas máquinas siguen funcionando en función de cómo han estado planeadas para funcionar por otros seres humanos. Cuando tú compras esas máquinas ya estás pagando el trabajo humano que está depositada en ellas. Y las máquinas lo único que hacen es depositar una parte pequeña de ese trabajo humano en cada mercancía que generan. Por tanto, si funcionan bien, van amortizándose según van generando esas mercancías. Pero hay dos problemas con eso. Uno fundamental, el problema de la competencia. Digo, para la amortización de las máquinas. Porque si yo, quiero comprarme una máquina que sea capaz de generar más sillas que la competencia por hora o por día, tengo que comprarme una máquina que sea capaz de hacer cortar sillas en cadena y prácticamente empaquetarlas, y todo lo que antes se tardaba en hacer 3 días, 4, ahora lo puedo hacer en un día. Entonces un día puedo sacar 200 sillas. Entonces yo calculo, tengo que hacer una inversión de maquinaria, para esta maquinaria que me costará amortizarla, ventas, pues en 1 año y medio o una cosa así, puedo tener más o menos amortizada. Pero resulta que la competencia no en 1 año y medio, no en 8 meses, en 6 meses, en 5 meses, te ha sacado una máquina que ahora te hace 250 sillas, ahora te hace 300 en un día. Entonces, ¿qué carajo hago yo ahora para competir? Me quedan 2 posibilidades. Una, cerrar el chiringuito, porque mira, ya. O 2, volverme a endeudar para comprarme una maquinaria que tiene la competencia y yo poder seguir en el mercado. ¿Esto qué hace? Echar cada vez más capital de la carrera competitiva. El mediano capital no puede conseguir esa carrera. Estoy hablando de una tontería, del juego de sillas, esto. Pero imaginaros cuando la tecnología empieza a ser cada vez más sofisticada y más complicada. ¿Cómo sigues esa carrera? Y el pequeño y el mediano capital se van quedando desplazados, Bueno, eso por un lado. Entonces, de las máquinas no extraemos plusvalía, solo se extrae del trabajo humano. Pero además, las máquinas van haciendo otra cosa importantísima. Esto es la plusvalía, o plusvalor. Pero es que además las máquinas van reduciendo el valor de las cosas. Y ahora entramos al punto en que Marx nos explicaba qué era el valor para saber por qué este sistema tiene esa tendencia a la caída descendente. El valor, nos decía Marx, es el tiempo socialmente necesario para producir una mercancía. El tiempo socialmente necesario para producir una mercancía no es un tiempo físico, es un tiempo social. ¿Eso qué quiere decir? Que dependerá del desarrollo tecnológico que una determinada sociedad haya alcanzado en cada momento histórico. Si antes se tardaban 3 días o 4 en hacer una mesa, ahora con una máquina que las corta en serie se pueden tardar 4 horas en hacer esa mesa, o incluso 2. Entonces aquí tenemos un problema para el sistema capitalista que pasa desapercibido porque es subterráneo, es como el magma que está por debajo de la superficie, no se ve. Cuando los capitalistas echan sus cuentas de beneficios, costo-beneficios, etc., no se dan cuenta de esto. Miran otras cosas, pero de esto no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que están perdiendo el valor. El valor es la sangre que circula por las venas del sistema. El valor es la sangre que le da vida al sistema. Si el valor empieza a disminuir, la sangre empieza a gangrenarse, pero tú no te das cuenta, sigues como si fueras viviendo, no te das cuenta y cuando quieres darte cuenta es cuando empiezas a caerte porque ya no hay sangre suficiente, es cuando empiezan las crisis serias, de verdad, las grandes crisis. ¿Qué pasa entonces con el valor? Pues que si antes teníamos una mesa con un valor de 4 días, ahora tenemos una mesa con un valor de 4 minutos. ¿Cuánto se ha reducido el valor? Pues de 4 días a 4 minutos, multiplicar los minutos por día y veréis hasta dónde se ha reducido el valor.
Bueno, el capitalista dice, vale, ¿y a mí qué me importa? Ahora lo único que tengo que hacer es sacar 400 mesas más. Y ya está, y tengo una máquina que me permite hacer 400 mesas más. Pa, 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 pa. Pero hay una segunda parte de eso. ¿Cómo vendo 400 mesas más? Tengo que ampliar el mercado continuamente. Lo único que tengo que hacer es ampliar el mercado indefinidamente. Más mercado, más mercado, más mercado. Globalización, globalización, más mercado, más gente comprando. Que todo el mundo me compre mesas. Que todo el mundo me compre esto. La pulsión consumista no solamente se consigue a través de la industria del deseo, eso que llaman publicidad, sino a través de la obsolescencia programada de las cosas, hacer cosas que cada vez duren menos para que me tengan que comprar más, etcétera, etcétera, ¿no? Como todos saben. Vale, pero el problema es a qué ritmo hay que aumentar el mercado según se va pasando el sistema económico capitalista desde la primera revolución industrial, mecanización, segunda, tercera revolución industrial, manufactura, primera revolución, manufactura, mecanización, tercera revolución industrial, automatización, cuarta revolución industrial en la que estamos entrando, robotización, inteligencia artificial, y lo tenéis. Si hoy las máquinas, la inteligencia artificial es capaz de reducir el valor casi a cero, a segundos. ¿A qué velocidad tengo yo que reproducir y ampliar el mercado? No me da tiempo a ampliar el mercado a la misma velocidad que se reduce el valor. Por mucho que queramos. La globalización ya se ha completado, el planeta está lleno ya. Ya no hay más planeta. Y además teniendo en cuenta que además en las dinámicas actuales lo que estoy haciendo es destrozar las condiciones sociales y laborales del conjunto de la población del mundo. ¿Cómo carajo voy a ampliar el mercado si al mismo tiempo estoy destrozando el poder adquisitivo de las poblaciones? Lo vamos a ver ahora enseguida. Entonces, ¿puedes pasar, por favor? Mira, en este gráfico se ve clarísimamente cómo baja la tasa de ganancia según baja el tiempo de trabajo socialmente necesario. Baja el tiempo de trabajo socialmente necesario debido a la automatización, robotización, baja la tasa de ganancia, según aumenta, ¿qué es lo que aumenta aquí? El capital fijo, es decir, la maquinaria, la tecnología. Clarísimamente, muchas veces sabéis que hay más palabras que 1000 palabras. Veamos aquí cómo ha bajado la tasa de ganancia, pues pasar. La tasa de ganancia mundial, desde la edad dorada del capitalismo, los años 60, 50, 60, la edad dorada del capitalismo en las formaciones sociales centrales, eso que llamaron primer mundo, claro, que es ahí donde hay la edad dorada. ¿Cómo cae a partir de los 70, con la crisis de los 70, de la que nosotros decimos que venimos todavía, de esa crisis no hemos salido todavía, pero cómo ellos intentan que en la caída la piedrecita bote más, a través de su fase neoliberal. Ellos desatan el neoliberalismo para intentar que la piedrecita bote durante un poco más de tiempo. Sí que consiguen votar un poco, pero fijaos lo que consiguen votar. ¿De dónde venimos? No lo que consiguen votar. Pegan aquí, hasta que en 2008, otra vez. Porque la tendencia de la gravedad es imparable. La tendencia de la gravedad es imparable. Pueden pasar a la siguiente. Esto es en el G20. En las 20 formaciones socioestatales más desarrolladas desde el punto de vista capitalista. Se ve todo, bueno, las tasas medias de ganancia, etc. Y ahora vemos la siguiente, solamente en las economías punteras, en las más punteras, en las principales economías capitalistas. La caída es prácticamente recta. ¿Por qué es más rápida ahí la caída?
porque el proceso de sobreacumulación se ha dado antes, porque utilizan mucha más maquinaria y tecnología, y por tanto el valor ha caído mucho más rápidamente, y la tasa de ganancia también. Si comparamos con el mundo, ¿puedes pasar la otra, por favor? No, atrás. Sí. Ahí, lo comparamos con el mundo, hay todavía una pequeña diferencia. Vale, entonces, ¿qué pasa si la tasa de ganancia decae? Pues hombre, los capitalistas se les puede decir muchas cosas, pero idiotas del todo no son, ¿verdad? Uno deja de invertir en donde no saca suficiente pasta. Entonces deja de invertir productivamente en la economía productiva y va a dedicar el dinero a otras grandes cosas, como es apropiarse de la riqueza colectiva que hemos generado todos. Eso que vulgarmente llamamos privatización. A comprar la riqueza colectiva, la riqueza pública. Dice, hombre, esto me lo voy a quedar. Mira, ya que no tengo tanta tasa de ganancia, ya que no gano tanto por aquí, voy a empezar a ganar con haciendo negocietes. O jugándolo a esa timba universal global que llaman finanzas, que le llaman la bolsa, en donde se empiezan a jugar unos y otros a apuestas, unos y otros apuestas, para ver cuánto va a valer la energía, cuánto va a valer una empresa, cuánto va a valer una moneda, cuánto va a valer un estado, cuánto va a valer los alimentos, cuánto va a valer el trigo, las residencias, la vivienda, cualquier cosa, se lo juegan todo, pero con un agravante, que es que además nos hacen jugar a todos a ese juego. Cuando nosotros depositamos una cantidad en un banco, pensamos que ese dinero se queda en el banco. Ese dinero no dura en el banco ni segundos. En el momento en que tú dejas ese dinero en el banco hace una operación, clac, clac. Y ese dinero pasa al espacio virtual, en donde empieza a hacer una serie de operaciones y se mete en una serie de paquetes y ese dinero va a jugarse en una serie de apuestas. En donde los bancos juegan a un porcentaje de no sé qué, entran y con un paquete de no sé cuánto se compran y dicen, hombre, ahora tengo 1000 euros de este que me ha dejado, ahora tengo 500 de este otro, ahora tengo otros 1000 de aquí, yo tengo paquete, con esto compro acciones de no sé dónde, con esto compro acciones de no sé qué, y con esto voy a jugarme a ver qué apuesto por no sé qué. Fijaos que apuestan por nuestra vida, apuestan por los alimentos, cuánto va a valer el trigo ahora. Y en función de los derivados, si conocéis un poquito la historia de los derivados, eso ya es espeluznante. No cuánto va a valer mañana o pasado o el mes que viene, sino cuánto va a valer una acción, una empresa, yo qué sé, lo que queráis, no sé, una moneda en 2035, en 2040. Y cómo pueden ellos jugar para arruinarnos a todos. Fijaos, eso lo cuento muy rápido, pero simplemente para que veáis lo que es el juego macabro, perverso de todo esto. Bueno, uno puede apostar, a ver, porque ahí apuestan a todo, con nuestro dinero, con nuestro dinero, ahí apuestan a todo. ¿Quién va a ganar la Liga este año? Bueno, aquí todo el mundo, el Madrid o el Barcelona, venga, ya está, pero ¿qué pasa? Que si todo el mundo apuesta a caballo ganador, lo que te reparten cuando ha ganado el caballo ganador es nada. Con eso el capitalista dice, vaya porquería, este juego no me da pasta. No. ¿Quién va a ganar la Liga en 2035? Venga, apostar. Todo el mundo, venga, 2035, Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona. Cuando llega 2030, empiezan a retirar los fondos del Madrid, empiezan a tirar los fondos del Barça, empiezan a arruinar, les acusan de haber hecho trampa bajo los árbitros, no sé qué, no sé cuánto, empiezan a dar dinero, no pueden hacer fichajes, y de repente suben al Celta de Vigo, coño, empiezan a meter pasta al Celta de Vigo, basta, el Celta de Vigo puede fichar al mejor jugador del mundo, en el 2033 ya está en un equipo forrado de pasta, en el 2034 está preparado ya para ganar la Liga, cuando ya todo el mundo había apostado por los otros caballos. Bueno, os he puesto un ejemplo tonto que quiere decir qué es lo que hacen en realidad con empresas, con alimentos, con monedas, con instituciones, con lo que les da la gana. Los derivados es un juego mortal, peligroso, pero todo esto no genera valor, no genera sangre para el sistema. Todo esto, con esto lo único que hacen es quitarse dinero unos a otros. Hombre,
siempre los más grandes se los quitan a los más chicos, ¿no? Está claro, la banca gana siempre. Pero es que además nos quitan el dinero a nosotros, con todo eso. Nos quitan también el dinero a nosotros. Pero con eso no genera nueva riqueza, no se genera nada. A ver, cuando 4 personas se sientan a jugar a una mesa al póker, uno se levanta, al final uno se levanta con más pasta y otro con menos. Pero ahí no se ha generado más pasta. Ahí unos se van con más y otros con menos. Ahí no se genera nueva riqueza y no se genera nada para la sociedad. Es una timba que tienen montada ellos para que luego nos digan, es que las crisis son financieras, Dios mío, son financieras, no sabes qué terrible es esto. Claro, entonces a nosotros no nos preocupa cuando vamos a un banco y le dejamos 100 euros y dice, qué bien, usted tendrá un interés de 102. Después de que venga de un mes le vamos a dar 102. ¿De dónde han salido esos 2 euros? ¿Desde cuándo aquí el capital te da duros a 2 pesetas? ¿No? ¿Desde cuándo te va a dar los 102 porque tú le has dado 100? Porque has especulado en algún sitio que a otros han perdido y te está devolviendo a ti esa parte que has perdido. Pero claro, a ti no te preocupa que te den 2 más de los que has dejado. Lo que te preocupa es cuando vas al banco y digas, oiga, vengo por mis 100 euros. Y de verdad, lo siento, es que solo le podemos devolver 80. O 70 y tantos y tal. ¿No? Sí, es que lo hemos perdido. ¿Que ha perdido mi dinero? Pues si yo no jugaba nada, ¿dónde está mi dinero? Debe haber, ¿cómo que debe haber? Tiene que estar, tiene que estar, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha pasado en todos los corralitos, en todos los sitios. Se ve lo que pasó aquí, en el glorioso Reino de España, hace muy poco, ¿verdad? Que la gente fue a Bancaixa, fue al otro, y resulta que no tenían su dinero. Entonces sí que ya empieza a preocuparnos, oiga, ¿qué están haciendo con nuestro dinero? Pues están haciendo eso, jugárselo. Hasta ahora ciertas bancas tenían privilegios porque no hacía más que robar de otros sitios, pero resulta que ya el juego se los está gangrenando cada vez más tarde, ¿verdad? Bueno, pues si no hay beneficio, tenemos que cada vez se va empezando un proceso inverso al que ha constituido este sistema socioeconómico. Este sistema socioeconómico se constituyó a partir de una clave fundamental. Por eso no se llama dinerismo este sistema. Este sistema se llama capitalismo. Capitalista, ¿por qué? Porque convierte el dinero en capital. Porque convierte el dinero en capital. El dinero se inventó hace ya unos cuantos miles de años. La humanidad utiliza el dinero hace miles de años. Si no se hubiera llamado dinerista hace mucho tiempo. Esto se llama capitalista porque transforma el dinero en capital. ¿Cómo transforma el dinero en capital? Bueno, aquí son trabajadores toda la mayoría de las personas que veo, no creo que haga falta explicarlo, porque el capital, simplemente porque el capital compra unas mercancías muy especiales, compra medios de producción o tiene medios de producción, los pone ahí, quiero hacerme mis sillas, tengo una pila de madera y tengo los instrumentos de producción. Los medios de producción son las materias primas más los instrumentos de producción. En la materia prima, en este caso la madera, y el instrumento de producción, el martillo, el serrucho, lo que haga falta, ¿no? Los tornillos, yo tengo ahí la pila, pero con eso, con los instrumentos de producción y las materias primas, no se hace la silla. Me hace falta comprar otra mercancía más, una mercancía muy especial, que se compra y se vende en un mercado también muy especial, que no es ninguna broma, que se llame mercado laboral. Mercado laboral. Donde se está comprando y vendiendo mano de obra, es decir, fuerza de trabajo, es decir, seres humanos. Y digo yo, ¿Cómo salen haciendo a dar la cara con lo que nos están haciendo? No echarse a la calle, que nos están dando por culo, nada. Aquí nos comulgamos con lo que nos dice. Aquí, un allí y el otro por otro lado. Efectivamente, ¿por qué no sale todo el mundo en la calle? Esas son preguntas que nos hacemos todos los días. Comulgamos con lo que nos dan. Así es. Pero vamos a ver si podemos dar algunas razones de por qué. O por lo menos de por qué pasa, porque todo tiene explicación. O sea, las cosas no son inexplicables. Eso es lo que ellos quieren, que creamos, que son inexplicables, pero todo tiene su razón, ¿vale? Entonces, bueno, si
¿Cómo se nota que ellos dejan de invertir productivamente? Porque la formación bruta de capital también empieza a caer. La formación bruta de capital, no de dinero, de capital, inversión productiva en mercancía, medios de producción y en mercancía, fuerza de trabajo en seres humanos. Ahora sí, cuando yo tengo una mercancía, fuerza de trabajo, esa mercancía me curra la madera y después ha generado una sillita. La madera antes costaba un precio y la silla ahora cuesta más. La mercancía fuerza de trabajo ha generado un plusvalor, un valor de más, una plusvalía, que por supuesto no le pagan a fuerza de trabajo. Si tú te pagaran todo lo que has trabajado para generar eso, ¿qué ganaba el capitalista comprándote? A ti te tienen que pagar siempre menos. ¿Cuánto menos? Si es así, ya te ha costado hacerla 8 horas, eso a mano, a mano. ahora ya eso ya no se hace así. Pero si te ha costado 8 horas, a ti te pagarán 8 menos 2 horas, 8 menos 3, 8 menos 4. ¿De qué depende cuánto menos te pagan? Un concepto que también nos enseñó Marx, que se llama el poder social de negociación de la fuerza de trabajo. El poder social de negociación de la fuerza de trabajo. ¿Qué poder social de negociación tenemos para hacer valer nuestros intereses? Cuando hemos estado unidos, sindicalizados, trabajando colectivamente en el terreno de la reivindicación y de la negociación, hemos sido capaces de vender más cara nuestra fuerza de trabajo. Por ejemplo, como algo ya para empezar, es decir, a mí no me pagarás las 8 horas, pero por lo menos 6 me pagas. En estos momentos nos están pagando 3 horas y algo de las 8 horas que trabajamos, de media. La tasa de explotación está en 120 y tantos. Una tasa de explotación del 100% significa que de cada 8 horas que trabajo, 4 son de mi salario y 4 al beneficio del capitalista. De la plusvalía, del plusvalor que yo he generado, que el capitalista lo transforma en ganancia cuando esta silla la vende en el mercado. Cuando esta silla que yo he trabajado, que yo he creado, él la vende en el mercado, él se saca la plusvalía, la transforma en ganancia, pasa en beneficio. Y a mí me da una parte de eso en forma de salario. Una parte cada vez más pequeña si yo soy incapaz de hacer valer mis intereses. Si mi poder social de negociación está debilitado. Es decir, si yo intento vender mi fuerza de trabajo de manera aislada en el mercado laboral. Oiga, sí, pero yo quiero ganar tanto, ¿eh? Sí, porque yo he trabajado mucho y he estudiado mucho y soy muy buen chico. Sí, mira, ¿sabes cuánto vales? ¿Sabes cuál es tu precio? 700 euros al mes, ¿no? 600. Ah, ¿no te gusta? Mira. Ok, mira todos los que tiene letras. Este es tu precio. El precio de la fuerza de trabajo. No lo pone quien ofrece su fuerza de trabajo, lo pone quien la compra. Quienes tienen los medios de producción, quienes tienen la sartén por el mango. Los que dicen esto vale, este es tu precio. Claro. En la medida en que las máquinas van sustituyendo trabajo humano por maquinaria, esto genera una fuerza de trabajo excedente cada vez mayor en el sistema. Es decir, cada vez más gente que no puede encontrar sus posibilidades de vida a través de la asalarización. Entramos en eso enseguida. ¿Y eso qué hace? Pasa el anterior, por favor, que no lo he explicado un momentito. Ya en la caída de la formación bruta de capital en Japón, que parecía que iba a ser la economía que nos iba a deslumbrar con el capitalismo tecnológico, etc., ¿no? Estamos desde los años 70, ahora aquí cómo ha caído la formación bruta de capital. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en un proceso contrario al del nacimiento del capitalismo, la conversión del dinero en capital. El capital empieza a convertirse cada vez más en dinero. Todo el dinero que circula por las finanzas no es capital, es dinero que se juega en póker, en la ruleta,
es dinero que juegan ellos, no es capital, cada vez más capital transformándose en dinero. ¿Eso qué quiere decir? Fase senil. Igual que cuando a los viejos hay que ponerles a poner pañales, como cuando eran niños. Fase senil. Volver al principio. Está clarísimo. Para que tenga ojos, para que tenga los ojos de la teoría, para el que sepa ver por debajo de la superficie, más allá del mundo de las apariencias. Qué lástima que algunos no lo tengan, ¿verdad? La formación bruta de capital en Alemania, otro país que parecía que Alemania sí que va aquí, entera por aquí. Más acusado todavía que en Japón, cada vez menos inversión productiva. Mirad la diferencia con el resto del mundo. ¿Por qué en el resto del mundo la formación bruta de capital no cae todavía? Porque gran parte de esas inversiones están hoy en unas economías emergentes. ¿Y por qué allí sí se hace inversión productiva? Porque la sobreacumulación de capital todavía no ha llegado a los puntos en los que han llegado las economías centrales capitalistas. Y por tanto esas inversiones se hacen allí. Pero muy pronto esto baja también. ¿Por qué hoy es más fácil? Todo lo que a las economías de capitalismo avanzado les costó un siglo y pico de llegar a esa fase de sobreacumulación en la cual cada vez es más difícil salir de ella, a las economías emergentes no les cuesta más de una década o dos. ¿Por qué? Porque estamos en la cuarta revolución industrial, porque utilizan ya tecnología robótica e inteligencia artificial, porque eso ya no cuesta más que un par de décadas llegar a la sobreacumulación también, y esas tasas también empiezan a caer en todo el planeta. Porque ahora parece ser que lo que nos iban a salvar van a ser las economías emergentes. En 2 días están también con la sobreacumulación ahí. Pasamos un poquito, por favor. Bueno, esta es la medicinal. Bueno, obviamente si no hay inversión productiva, la productividad avanza mucho más lentamente de lo que avanzó en otros tiempos. Aquí no se ve muy bien porque es muy pequeñito el gráfico, pero en esta sí se ve bien. Fijaos, ahí tenéis Reino Unido, Japón, Europa, Estados Unidos y Canadá, y el agregado de las principales economías centrales. El agregado de ellas. Fijaos dónde va la productividad de todas. Esto quiere decir no que no aumente la productividad, sino que aumenta mucho más lentamente que en otros momentos históricos. Y aumenta mucho más lentamente que en otros momentos históricos por la sencilla razón de que la inversión productiva está decayendo. Y la inversión productiva también lleva a que el capitalismo, desde que comenzó este siglo, ha comenzado a echar el freno de mano a la maquinaria, el freno de mano al desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque de alguna forma, aunque sean ciegos para ver estas cosas, sus libros de cuentas al final se los van diciendo. Sus libros de cuentas me van diciendo, esto no me sale rentable, esto no me sale rentable. Si yo introdujo aquí más maquinaria, ¿dónde están los humanos? Y entonces se están echando el freno de mano. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos momentos, como lo decía Massinger también, estamos dentro de un sistema económico que está frenando el desarrollo de las fuerzas productivas, está frenando el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo económico, lo tienen que meter por el agujerito del valor. Si es rentable, lo hago. Si no es rentable, no me interesa el desarrollo humano, ni de las fuerzas productivas, ni de nada. Solamente una economía no basada en el valor, en la tasa de ganancia, en la plusvalía, y solamente una economía, por tanto, planificada, es capaz de desarrollar las fuerzas productivas en la potencia que hoy tenemos. Hoy, la absoluta mayoría de los trabajos que tenemos podrían estar hechos ya por máquinas. Fijaos que en otros momentos la maquinaria se introdujo en el sector primario, sobre todo primero en el secundario, en la industria, sobre todo a partir de la segunda revolución industrial, las máquinas cuando comienzan a sustituir el trabajo humano que antes hacían decenas de personas, y luego eso se lleva al campo, te meten un tractor, te meten una cosechadora, todo lo que antes hacían decenas de personas. ¿A dónde se va la fuerza de trabajo? Cuando ya no puedes trabajar en el campo y cuando ya no puedes trabajar en la industria, al sector servicios, que era lo único que nos dejaba a vender cañas, a dar clases, a
a hacer programas graciosos, yo que sé, a hacer software o cualquier cosa de estas que queramos. Pero con la cuarta revolución industrial ya no. Con la inteligencia artificial ya no. Hoy, máquinas ya son capaces de diseñar carreteras, puentes, edificios, mucho más certeramente y rápidamente que cualquier equipo de arquitectos. Hoy, una máquina puede poner un brazalete aquí y escanearte. Y saber no solo qué tienes en estos momentos orgánicamente, sino qué vas a desarrollar en los próximos 5 años, genéticamente. Tenemos la posibilidad de sustituir el trabajo humano más intelectual desde el más... Antes las máquinas sustituían fundamentalmente el músculo humano, el trabajo físico. Claro, ya viene la máquina que va a hacer. La inteligencia artificial sustituye esto. Y la robótica es capaz de poner cañas, de hacer lo que quiera, de hacer prácticamente lo que quiera. A nosotros, en la relación de docencia, sabemos que nos quedan 3 telediarios de clase. Hay una máquina que la pones ahí y cualquier diapositiva... Esta no lo explica la máquina solamente, pero cualquier tontería que te quieran explicar para que los enteren, para que los chavales se intenten creer que es conocimiento, pues te la pondrá la máquina sola y ella sola proyectará y ella responderá a las preguntas que le hagas. El estudiantado podrá levantar y la máquina contesta las preguntas, interacciona. Joder, todo el mundo habéis, bueno, todo el mundo no sé, en los programas que hay ahora mismo en internet que se pueden hablar con las máquinas perfectamente. Es decir, todo el trabajo humano ahora mismo puede ser sustituido, prácticamente todo. Bueno, todavía nos pueden dejar para cosas graciosas. Como en la Edad Media la nobleza, la aristocracia dejaba que siguieran jugando a los juegos de fustas, de pegarse allí con las lanzas, a los bufones para que hicieran bailes por allí, al sexo, al deporte, cosas como estas. Todavía le podemos valer los seres humanos, ¿no? A lo mejor. Pero para trabajar cada vez menos. El problema es que ellos han frenado todo esto, lo están frenando, porque de una manera o de otra saben que si no tienen seres humanos, las máquinas van gangrenando el valor, van gangrenando la sangre que circula por sus venas, van acabando con el valor. Ellos no saben lo del valor, pero sí saben los beneficios finales que tienen sus cuerpos. Y eso es lo que les deja precisamente en esa disposición de frenar el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, se dedican a esto que os he dicho antes, a la apropiación o también desposesión, toda la acumulación primitiva de capital, cada vez más acelerada en nuestros días, y a la explotación, que más la desposesión cada vez va adquiriendo más importancia que en relación a la explotación. Ojo, eso no quiere decir que la explotación no sea hoy todavía determinante para el sistema, sino que la desposesión va adquiriendo cada vez más importancia. Pero de todo esto genera también una sobreproducción de mano de obra, es decir, seres humanos sobrantes, cada vez hay más seres humanos sobrantes. ¿Qué pasa cuando hay exceso de algo? Pues si hay una cosecha excesiva de patatas, las patatas empiezan a bajar de precio, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un exceso de fuerza de trabajo, la desvalorización de la fuerza de trabajo, y eso va de la mano de otra cosita que se llama despotismo de los mercados laborales. Tú vas a trabajar en estas condiciones cuando yo quiera, y darán todo lo que yo te diga. No lo quieres, fíjate todo lo que sobra ahí. Cuando el sistema capitalista se hace global, se hace planetario, el ejército laboral de reserva, si sabéis lo que es, ¿no? Se llamaba ejército porque era una masa de reserva. Cuando la primera revolución industrial y la desposesión de los medios de producción del conjunto de la población, esto se consideraba tanto como una masa enorme de reserva que estaba lista para ser explotada
y por tanto para rebajar el poder social de negociación de la fuerza de trabajo empleada y por tanto para rebajar el precio de la fuerza de trabajo empleada. Pues fijaos ahora, cuando el sistema capitalista se hace mundial, el ejército de reserva, el ejército laboral de reserva se hace global, mundial. Eso implica, entre otras cosas, que en estos momentos se calcula que hay unos más de 2.400 millones de seres humanos, más de 2.400 millones de seres humanos dispuestos a migrar en el momento en que el capital lo decida, cuando lo decida, donde lo decida. Eso es un ejército de reserva que técnicamente es inagotable. Inagotable. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que a mí como capitalista me importa un carajo si tú llegas a fin de mes o no llegas a fin de mes. Si tú tienes para vivir o no tienes para vivir. Si tengo millones detrás de ti que puedo explotarlos todos los días. ¿Qué me importa que tú no puedas irte de casa, emanciparte de tus padres? Hasta ahora que se está pagando con eso. ¿Qué me importa que no llegues a fin de mes o que no tengas problemas que no sé cuántos? Te buscarás la vida. Si además, como decía el compañero, no os vais a unir para luchar contra mí. Ah, qué bien. Con que se dejan aplastar. Pues voy a seguir aplastando un poco más, ¿no? Si se dejan, voy a seguir aplastando más, ¿no? Entonces, bueno, esto no me importa, pues son los tipos de fuerza de trabajo que hay. Esto tampoco pasa. Pasamos un poquito más, otro poquito más. Bueno, pon un poquito el anterior, por favor. El anterior. Bueno, esto hay un punto que sí también, es que con esto conseguimos también que incluso la fuerza de trabajo ocupada, la fuerza de trabajo que está empleada, currando, pueda hacer el ejército de reserva de sí mismo. ¿Por qué? Porque las contrataciones son cada vez más precarias y temporales. Ahora te contrato 2 días, te voy a contratar este fin de semana, uy, te contratas esta semana y te tiro la siguiente, te he hecho luego, después de esto tal, que vas a llegar ya al tiempo que ya te tengo que contratar, que darte, no, ahora te he hecho, ya te contrato el mes que viene, etc. Cada nueva contratación, la fuerza de trabajo tiene el listón de aceptación, el listón más bajo, el listón de aceptación más alto y el listón de requerimientos o de exigencias más bajo. Sí, bueno, sí, que hay que trabajar por esto, vale, sí. Hay que trabajar por este salario, vale. Bien, vale, sí, venga, no me queda más remedio. Hace de reserva de sí misma. Ah, sí, me echaste ayer, pero luego en peores condiciones todavía. Esto lleva a que ya, igual que en la primera revolución industrial, empleo y pobreza ya no sean separables. Hoy una buena parte de la población empleada es pobre. Y eso implica también una despolitización de la pobreza laboral. ¿No se una cosa más? Claro. Hoy, qué lástima, no tienes para vivir suficiente. Ay, no tienes para comprarte un piso. Uy, qué mala suerte. ¿Por qué será? Es que, las condiciones son muy malas. Es que, ¿os acordáis de las razones que ellos daban? Una crisis, es por el subconsumo, es que la gente no compra suficiente. Claro, yo necesito hacer cada vez más mesas para paliar en la caída del valor. Pero la gente cada vez tiene menos, porque la estoy desangrando. ¿Cómo carajo compagino eso? ¿Cómo carajo me compagino mi necesidad de ampliar el mercado con esto? Señores, señoras, el capital tiene un gran problema, ¿no nos damos cuenta? Está acorralado. Pero nosotros seguimos creyendo que son muy poderosos, porque nos lo han metido aquí. Están en un atolladero casi insalvable. Digo casi porque en la ciencia social las cosas nunca son definitivas, pero la caída cada vez es más difícil de revertir. Esa piedrecita cada vez bota menos alto y cada vez bota menos frecuentemente. Esa piedrecita cada vez cae más rápidamente. Sí, eso no quita para que a lo mejor de aquí a unos meses y tal pegue otro botecito y entonces todos nos digan, ya estamos saliendo otra vez. Sí, como decía antes, la luz al final del túnel. ¡Qué bien! Ya estamos otra vez cogiendo el camino del ascenso. Pero eso, ¿sabes para qué sirve fundamentalmente? Para animar a la gente a emprender. ¿Por qué?
¿Por qué hoy ensalzan tanto el emprendimiento? Porque lo que están diciendo a nuestros jóvenes es, mira, no os vamos a dar curro, ya te puedes buscar la vida como sea, porque nosotros entonces, ¿qué es lo que quieres que sea? Hazte empresario de ti mismo. Con eso matan varios pájaros de un tiro. Uno de ellos es que cualquiera que se pone a emprender, como ellos llaman, a buscarse un negociete de cualquier manera, empieza a cambiar su mentalidad, empieza a dejar de creerse clase trabajadora y empieza a creer que, a pesar de que es empresario, para empezar, con un chiringuito de porquería que tenga o cualquier bagucho que tenga, ya sé que es empresario. Dos, con eso he conseguido que los ahorros de la población se pongan en el mercado también a circular y yo me los quedo luego. ¿Cómo voy a competir yo con la cuarta revolución industrial? ¿En qué puedo competir con la cuarta revolución industrial? Después de un año, más del 65% de los negocios que se emprenden han fracasado. Y a los 2 años y medio pasan del 75%, casi el 80%. ¿Qué nos están vendiendo? Claro, con eso se quedan con los ahorros familiares también. Y la gente se empeña y se endeuda, no solo con los ahorros que ya tenías, sino con los posibles futuros, porque después de que el negocio te ha fracasado, tú todavía sigues pagando deuda. En fin, trampa mortal, en la que, como decía el compañero, caemos todos los días, ¿verdad? Uno se... Lo que hay que buscarle es solución a ese problema. Hay una solución, hay varias. La solución es por nosotros. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Del otro lado, no somos los capitalistas. Somos los que estamos... A ver si somos capaces... Ahí hay que darle caña a los capitalistas. A ver si somos capaces de sacar algunas soluciones al final de esto. Venga, a ver si intentamos dar algunas. Bueno, a ver, ¿qué nos viene? Ah, sí, fijaos. El capital pierde capacidad de salarización a ritmo acelerado. Pierde capacidad de salarización. Ya, entre los años, ahí no se ve muy bien, entre los años 1980 y 2007, en un periodo de 27 años, la fuerza de trabajo mundial creció un 63%, de 1.900 millones a 3.100 millones de personas. Si consideramos en ella a la población desempleada, a la empleada o autoempleada de forma altamente vulnerable, a la inactiva en edad laboral, sumaban unos 2.400 millones de personas. Fijaos, de 3.100, 2.400, el 70% más que la población ocupada regularmente. Eso constituye también un ejército laboral de reserva gigantesco. Con lo cual se pueden permitir que la población, la fuerza de trabajo, muera de cualquier manera, que viva de cualquier manera, que sobreviva de cualquier manera. Pero atención, porque hasta ahora... Bueno, ahora pasamos esta. Bueno, esto es otra cuestión básica para entender por qué ellos están perdiendo el valor, la sangre que circula por el cuerpo, a pesar de que sigan haciendo negocio con aparente no, desde el punto de vista individual, del capitalista individual, hacen negocio con, por ejemplo, la mercantilización de las acciones humanas, de las relaciones humanas, con lo que antes teníamos para vivir entre nosotros y crear sociedad, ellos lo han mercantilizado, ¿no? Bueno, por ejemplo, como estábamos diciendo antes, se podía, bueno, aquí yo no sé, alguno de vosotros habéis tenido la edad de haberos recorrido, yo me he hecho muchos kilómetros a dedo por las carreteras de Europa. Hoy no, hoy tienes una aplicación que dice BlaBlaCar. Antes teníamos la posibilidad de compartir pisos, ibas a un sitio u otro, alojamientos, albergues que te dejaban en cualquier sitio. Hoy no, hoy tienes esta aplicación que o sea, todo lo que antes construía sociedad, hacía colectivo, vida, enriquecimiento de vida mutua, hoy es mercancía, mercantilizan todo. Pero atención, eso no es, desde el punto de vista individual es pasta para algunos, pero eso no es nueva sangre para el sistema, eso no es nuevo valor. El nuevo valor, la nueva sangre que genera el organismo, el metabolismo social, como decía Marx, solo sale del trabajo productivo, de la generación de nueva riqueza, de nueva mercancía.
no de lo que tú le robes a otros, no del salario, no de la parte del salario mayor que tú te vas quedando, porque claro, ahora si tú antes pagabas a tus salariados algo más de dinero y ahora les pagas menos y encima les quitas más dinero porque cualquier cosa que hagan tienen que pagar, y si además tienen que pagar algo que antes fueron conquistas históricas, desproletarización, el Estado social, o eso que se llamó de bienestar, que se encargaba de tu reproducción como fuerza de trabajo, es decir, que no tuvieras que pagar por la educación, por la salud, las infraestructuras básicas, con las cosas elementales de la vida, y ahora ellos se lo están quedando para privatizarlas, si ahora te pagan menos, y si encima tú tienes que pagar por todo más, lo único que hacen es quedarse con más parte del salario, pero no generan nuevo valor. Esto tampoco lo ven. Y todavía hay gente en nuestras izquierdas que tampoco lo entiende, porque es una clave marxista que es imprescindible estudiar para poder entenderla. Entonces, eso quiere decir que su sangre se les va gangrenando, esa caída sigue la fuerza hacia abajo. Fijaos, la automatización del trabajo productivo genera como contraparte cada vez más trabajo improductivo en otros lados. A ver, ¿puedes pasar? No, pasa por aquí. Mira, no, la anterior que está por aquí. ¿A qué se dedica la gente? Cada vez más a servicios de servicios de servicios. Como las máquinas van introduciendo cada vez más campos, nos vamos dedicando cada vez más al entretenimiento, al ocio, a la asistencialidad social. Ahora esas cosas que antes se cuidaban unos a otros, los vecinos, la comunidad, etc., hoy también son mercancía. Hoy tienes personas que tienes que pagarla para que vaya a cuidar a un viejo, para que vaya a cuidar a un enfermo, para que vaya a cuidar cualquier cosa. Entonces, todo eso es salario menos que te va quedando. Salario menos que te va quedando, ¿no? Y cada vez más periférica respecto del proceso de producción, ¿no? Y de la realización del valor. Entonces, cada vez hacemos más trabajo técnicamente improductivo. Atención, improductivo significa sencillamente que no está generando nuevo valor para el sistema. No que no genere ganancia y no que no sea importante para la propia vida, obviamente, ¿no? Porque puede ser importantísimo, porque haya gente cuidando gente, puede ser importante. Ahora, que haya que pagarla ya es otra cosa. ¿Por qué hay que pagarla? ¿Por qué no somos capaces ya de ejercer esas tareas que antes hacíamos? Pues entre otras cosas porque ahora los salarios ni dos llegan en una familia. Ahora tiene que trabajar hasta el abuelo de la cama que se levante a volver a trabajar, lo que haga falta. En Alemania hay 4 millones de jubilados que han vuelto a currar. 4 millones de jubilados que han vuelto en Alemania. Claro, entonces no hay tiempo de hacer solidaridad ni hacer nada. No hay tiempo ni siquiera de pensar a ver cómo voy a luchar mañana si trabajo 12 horas y luego tengo que volver y pagar no sé qué cosas y hacer lo otro. Lo que quieren es que la gente que despolitice la pobreza, despolitice las condiciones infrahumanas y las condiciones sociales a las que nos tienen sometidos, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, vale, pasamos esto. Bueno, este sí, porque aquí hay un error. Aquí debe poner fuerza de trabajo mundial, no con la fracción nada. Fuerza de trabajo mundial, esto es un gráfico que realicé hace unos años. El 77% de ese total de fuerza de trabajo mundial que os he puesto antes es población desempleada o empleada o autoempleada en situación altamente vulnerable o inactiva en edad laboral. El 77% de la fuerza de trabajo mundial en total. Solamente el 23% es una población ocupada, vinculada parcial o discontinuamente con la relación laboral o en relaciones de empleo ambiguas o con contratos que no son estrictamente dinerarios. Se puede trabajar con muchas más cosas que no es dinero. Bueno, pues con toda esta población ocupada, del 23% de la población restante del mundo, de ese 77% de fuerza de trabajo que queda mundial, solamente el 56% está en estas condiciones. Solamente el 44% tiene un empleo permanente a tiempo completo. El 44% del 23% de la fuerza de trabajo mundial es un 10% de la fuerza de trabajo mundial.
solamente el 10% de la fuerza de trabajo mundial tiene un contrato permanente a tiempo completo. Lo de permanente está entrecomillado, porque todo el mundo sabe lo que le cuesta hoy a un empresario despedir a un permanente. Le cuesta menos que lo que pueda gastar encendiendo las luces cuando va a trabajar. El despido es casi más fácil. Si lo que han conseguido que el despido sea fácil, es que me enfrentan, que sea permanente, que sea improcedente, que sea lo que sea. Para falta de despedir. Pero bueno, en cualquier caso, un 10% de la fuerza de trabajo mundial tiene un empleo permanente a tiempo completo. El resto, esas son las condiciones. Es decir, que aunque esté empleada, la fuerza de trabajo sigue siendo el ejército laboral de reserva, aún empleada. Seguimos, no sé cómo vamos de tiempo. No. Bueno, esta es la capacidad de generar empleo que tenía Estados Unidos a lo largo de las décadas. Tenemos, aquí lo ponen, en la década de los 40 tenía un 38% de generación de nuevo empleo en la década, en la del 50, 24, 31, 27, 20, 20, tal. Cuando llegamos a los 2000, nada más empezar este siglo, 0% de nuevas tasas de empleo. Eso no quiere decir que no genera nuevo empleo, sino que el que destruye con el que engancha el nuevo se nivela. Eso a principio del siglo hoy es negativo. Hay más gente fuera del empleo estable, en general de la formación de nuevo empleo. ¿Por qué? Por lo que se va diciendo, por lo que se ha dicho desde el principio de esta charla. Un proceso de sobreacumulación de capital, sobreacumulación de maquinaria, seres humanos sobrantes. Si los seres humanos son sobrantes, su valor se va al piso. Y su poder social de negociación también. Es muy difícil contrarrestar eso. Es muy difícil contrarrestar eso. Cuando tú puedes decir a la gente, vamos a luchar, vamos a hacer huelga, y te dicen, no, que me quitan el salario. Si es que si me quitan 50 euros, 70 euros del salario, no llego a fin de mes. ¿Cómo voy a perder un día por hacer eso? Claro, pero es lo que te dicen. Pero ¿es lo que pasa o no es lo que pasa? Mira, yo solo digo, todo lo que dijiste tiene toda la razón del mundo. Pero ¿cuál es la solución a todo eso? Sabemos todos que los capitalistas lo están comiendo, que los salarios son mal comidos, eso lo sabe todo Dios. Bueno, saber cómo solucionamos esto. Yo creo que todos sabemos que todos se adecuan, los empresarios, sueldos de mierda, esto y lo otro. Pero no saber la solución. Sí, hay solución. Pero es muy difícil solucionar eso. Yo tengo que de momento explicar qué es lo que pasa y por qué hemos llegado a este punto. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Y explicar las razones profundas, las que no se ven, las que de una manera u otra intuimos, más o menos podemos saber, pero está bien que nos las expliquen desde el punto de vista científico, desde el punto de vista que nos enseñaron los grandes. No de ahora, no es una cuestión del siglo XIX, fijaos. Estas cosas se saben desde el siglo XIX. ¿Por qué la población no las sabe? Porque se han encargado de que no se enseñe. De que en las universidades solo se enseña a hacer gráficos, econometría pura y hacer numeritos y papelitos que nos explican lo que ya todo el mundo sabe. No, ¿por qué pasan realmente las cosas? Entonces, el papel de charlas como estas es eso, explicar por qué pasan y darnos algunas de las claves básicas. Ahora que yo no tengo ningún problema que luego hablemos de qué pasa, no tengo ningún problema de eso. Fijaos, cuando nos dicen, otra trampa que nos hacen todos los días, cuando nos dicen, no, el empleo ya se ha recuperado, ya estamos por el mismo nivel de empleo de afiliaciones a la seguridad social que en la crisis de 2007, antes de la crisis de 2007-2008, para que veáis que la economía crece, pero aquí no lo están diciendo todavía, todos los días. España es el país que más crece en Europa, vaya sí que vamos a dar. Mirad las horas trabajadas, mirad cómo caen las horas trabajadas. ¿Eso qué significa? Que millones de horas trabajadas menos. Eso salen millones de horas trabajadas en total de la fuerza de trabajo en el Estado español.
¿Eso qué quiere decir? Que nos están dando empleo de mierda. De un fin de semana, de 4 de unas media semanita y tal. Esto es la recuperación de empleo que dicen ellos que hay. La recuperación de empleo, ¿no? Bueno, lo que sí que aumenta pues son todas esas condiciones que todo el mundo aquí sabe, y cualquiera que haya pasado por el mercado laboral, ese mercado tan especial, que no tiene un puesto, no tiene un sitio fijo, porque al mercado de verduras sí sabemos dónde ir, dónde está el mercado de verduras, pero el mercado laboral, ¿dónde está? ¿Qué es eso? Es una cosa intocable, ¿verdad? No, pero tú, cualquiera que haya pasado por el mercado laboral sabe perfectamente que aumenta la temporalidad, la importancia de las modalidades de trabajo sin relación laboral concreta, la extensión de figuras para autónomo, la economía sumergida. Bueno, solamente hablar de la economía sumergida sería ya para un seminario entero. Pasamos por aquí todos esos bajos salarios, flexibilidad horaria. Y esto de aquí que llaman siniestralidad laboral. Hemos llegado a tener en el Estado español 2 trabajadores y medio por día. Hemos llegado a tener 2,5 por día muertos. Eso no es siniestralidad, eso es una matanza. Eso es una matanza que está basada en sobreextenuación de la fuerza de trabajo, horas extras. Que te encarguen tareas para las que no te han formado, que no te den los medios de protección suficientes, que tengas que trabajar muchas veces hasta de forma clandestina, la economía sumergida, etcétera, donde no hay ni el más mínimo antirriesgo. Eso es una mortalidad, eso es una matanza. Me llaman siniestralidad. Ay, sí, pero sí, se han caído otro. Hoy hemos muerto otro trabajador, mañana escucharlo en la radio, todas las semanas. Bueno, entonces, con esto se llega a todas esas características, todos esos puntos llevan a este, que es el de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. A ver, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo es un concepto muy serio, es muy serio, porque cuando dicen, yo muchas veces oigo, lo comento mucho por los pasillos en la propia universidad, dos estudiantes que se van hablando y dicen, joder, es que he encontrado un curro pero me están explotando. No, hijo mío, toda persona que está asalariada es explotada. Toda persona que está asalariada está haciendo algo por lo que no le pagan todo lo que ha hecho. No, siempre está explotado simplemente por estar asalariado. En eso consiste la explotación capitalista, ¿vale? Porque la explotación capitalista también es tan sutil, no se ve a simple vista, porque las personas piensan que le pagan por su trabajo. Esto fue cuando dijo Marx esto. Si algo he descubierto en la vida, de verdad, si mi vida ha valido la pena en términos científicos, es por haber descubierto la caída tendencial de la tasa de ganancia y las fuentes del valor. Las fuentes del valor, que es lo mismo que decir las fuentes de la explotación humana. Porque eso no se ve a simple vista tampoco. A ver, en cualquier otro medio de producción, la explotación era perfectamente visible, palpable. A ver, uno estaba allí currando en sus tierras, allí con su azadón y con su arado, le estaba penando, y de repente te llegaba toda una ristra de caballeros y puestos se ponían en la loma con sus caballos, aquí parados, sus espadas colgando del cinto de... ¡Joder! ¡Qué campo tan bonito tienes! ¡Cómo nos gustan tus almendros! ¡Cómo nos gustan tus patatas! ¿Cómo nos gustan todas estas tierras cereales que tienes? ¡Joder! Y esos olivos magníficos. ¡Joder! Pero ¿sabes lo que pasa? Que por estas tierras hay gente muy mala, son capaces de venir y robarte. Pero mira, todos nosotros te vamos a proteger, todo lo que tienes aquí, a cambio de que nos des un poco de toda esa riqueza que tienes, ¿verdad? Que nos des una parte de tu cosecha. Mira, el señor de todas estas tierras que están por aquí al lado tuyo está en ese castillo. Lo único que tienes que hacer es, cada cosecha, ir y le llevas unos cuantos sacos de cualquier cosa de estas. Luego, con el tiempo, claro, los señores feudales, como los capitalistas, tampoco eran idiotas. Si tú le quitabas más de lo que el campesino podía tener para vivir, al final no sacabas nada. No podías seguir explotando. La gallina de los huevos no podía seguir explotando. Tenías que sacar una parte, ¿vale?
Luego vendría la Iglesia y le sacaría el diezmo, la 10ª parte también. Bueno, estas cosas ya las sabemos, ¿no? Pero había una cosa clara. Las tierras seguían siendo del campesino. Los instrumentos de producción seguían siendo del campesino. Los olivos seguían siendo del campesino. Tenía que dar una parte de su producto. ¿Con qué parte se queda el proletario? ¿Con qué parte se queda el asalariado? La siguiente enterita va para el que te ha comprado la fuerza de trabajo. Si tú haces un programa de software, va para el que te ha comprado tu fuerza de trabajo intelectual. Si tú haces cualquier cosa, le entregas todo tu trabajo. Todo. Y encima no tienes los medios de producción. Te los han quitado. Es una doble explotación. Más que en ningún otro sistema socioeconómico. Que no sea la esclavista. Pero la esclavista tampoco era la doble explotación. Entonces, ¿por qué el asalariado aguanta eso? Porque no tiene otro remedio. Porque nos quitaron los medios de producción. Porque el capitalismo históricamente a lo largo de siglos nos quitó las tierras, nos quitó los talleres donde los alfareros podían hacer su cerámica, sus cosas, nos quitaron lo que teníamos de cualquier cosa de medio de producción para vivir y nos dejaron proletarizados. Es decir, solo la prole para poder vivir, solo cuando ya no puedas, estés reventado ya de años, solo tendrás a tu prole para poder vivir. Eso de ahí viene el concepto de proletario, sin nada. Proletario y desposeído es lo mismo. Por eso el proletario no tiene más remedio que aceptar que le quiten todo en eso. Pero entonces en nuestra sociedad eso es fácil, porque dices, bueno, ¿y qué me importa a mí que me quiten los medios de producción ni nada? Si estoy ganando un salario que me permite... Fijaos en la época del capitalismo gloriosa del mediados del siglo XX, si estoy ganando un salario que me permite tener coche, comprar un piso, tener vacaciones, hacer todo, ¿qué me importa ser un proletario? Y encima hemos conseguido un Estado que se encarga de nuestra reproducción de fuerza de trabajo, que se encarga de pagarnos la sanidad, educación, infraestructura básica, la vivienda no puede superar un precio determinado como corresponde al salario, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones. No digo, que me quiero engordar. Pero, ¿qué pasa cuando ellos ya no quieren que trabajes para ellos? Entonces es cuando uno empieza a darse cuenta de lo que significa ser proletario, de no tener nada para vivir. Y hasta ahora tenemos todavía colchón de amortiguación de las generaciones anteriores, que permiten llegar a esto, a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. ¿Qué significa? A ver, ¿el salario qué es lo que cubre fundamentalmente? El salario cubre la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, tu valor como fuerza de trabajo. ¿Cuál es tu valor como fuerza de trabajo? Si tú eres una mercancía, si el capitalismo nos ha convertido en una mercancía, la proletarización nos convierte en fuerza de trabajo, por tanto, de una mercancía que se vende en el mercado laboral, ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa entonces en ese momento? Que el que compra tu fuerza de trabajo te tiene que pagar lo suficiente para que como mercancía seas capaz de sobrevivir, mercancía humana, es decir, que te compres lo básico para vivir, alimentos. ¿A qué precio cuánto es el valor de los alimentos? ¿Cuánto ha costado producirlos? ¿Cuánto es el valor? ¿Qué tienes que necesitar? También un techo sobre el que cobijarte, bajo el que cobijarte, abrigo para ponerte, las cosas básicas elementales de la vida. Eso tenía que cubrir el salario, y eso cubrió el salario durante bastante tiempo, el directo y el indirecto, que se encargaba el Estado luego, con las conquistas históricas. Esto nunca lo hicieron gratis. Es el valor de la fuerza de trabajo, está marcado por el valor de las mercancías que necesita para reproducirse como fuerza de trabajo, es decir, para volver a currar mañana, el pasado y al otro, sino de manera óptima, al menos aceptable, para poder rendir y para que compra tu fuerza de trabajo diga, oye, no te estás cayendo ahí, si uno no puede comer, no puede trabajar. Bueno, pues hoy se permite la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, es decir, pagar salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Con lo cual, la fuerza de trabajo no puede mantenerse a sí misma. ¿Cómo palían eso? A través del colchón familiar. Ya se encargarán sus familias de alimentarles. Lo que el salario no cubre, ya se encargará la familia. Ya se encargará la familia de darle el techo. Bueno, si no se puede independizar,
¿A mí qué me importa? Tengo 2.400 millones de seres humanos detrás. ¿A mí qué me importa que no lleguen? Al final, a mí que, como os decía antes, a mí qué me importa que no se pueda independizar de casa. Que tengan que estar agarrados todavía, hostia, me dejarán mis padres todavía hasta los 40 a quedarme en casa, a ver si puedo con un poco de suerte. Y luego dicen que por qué tenemos las tasas de natalidad más bajas del mundo. ¿Cómo carajo vas a formar una pareja? ¿Cómo carajo vas a tener encima tú? Porque claro, este chollo del colchón amortiguador se acaba con esta generación. Ya no hay más. La próxima generación ya no puede hacer lo mismo con la siguiente. ¿Qué va a pasar con la sobreexplotación entonces? La muerte de la fuerza de trabajo. Como en la primera revolución industrial, trabajando 16, 17 horas los niños a partir de los 7 años y caían muertos encima de los tornos. ¿Sabéis cuánto era la esperanza de vida de un obrero de Gales, de un trabajador de Silesia? 28 años. 28 años la esperanza de vida de un trabajador. No aguantaba más. Estamos volviendo a la primera revolución industrial, igual que estamos volviendo al principio del capitalismo. La conversión del capital en dinero es el proceso inverso al del principio. Estamos viendo a los pañales, otra vez. Todo esto marca las claves del despotismo laboral y social que en estos momentos desarrolla el sistema capitalista. Cómo se destrozan las condiciones de vida y las condiciones laborales, que es importantísimo para tener en cuenta, no sé si la destrucción social. ¿Con esto qué pasa? Que las sociedades se desmoronan. ¿De qué está viviendo en este momento el sistema si la inversión productiva cada vez es menor? Eso no quiere decir que no haya inversión productiva, quiere decir que cada vez es menor en proporción al dinero que circula. Cada vez hay más capital que no se reinvierte como capital, sino que se destina a otras cosas, a juego, ya que yo os he descrito de las finanzas, a quedarse con la riqueza social, etc. Pero si nos quedamos con la riqueza social, si destruimos las condiciones sociales y laborales, la sociedad se va desmoronando. Y esto es como... quiere decir que el sistema está sobreviviendo a fuerza de comerse a la sociedad, de comerse a sí mismo, porque sin sociedad no hay economía. No hay ninguna economía que exista sin sociedad. No sé si cuando solo existan máquinas, a lo mejor las máquinas tendrán una economía de androides, pero de momento no. No hay economía sin sociedad. Si tú desmoronas a la sociedad es como decíamos, ¿no? ¿Quién es el bicho que sobrevive más en un tubo de vacío? La cucaracha, porque se come a sí misma, empieza a comerse las patas. Pues es lo que están haciendo. Se están comiendo, se están devorando, es decir, se están devorando. Y esto no es ninguna broma. Compañeras y compañeros, no es ninguna broma. Esto es lo que nos toca vivir, el momento histórico que nos toca vivir. Y a diferencia de otros momentos históricos, no estamos preparados para afrontarlo. Y a diferencia de otros momentos históricos, no estamos organizados para afrontarlo. Porque en otros momentos históricos, en la primera revolución industrial, cuando la gente moría reventada en los tornos, y los niños, incluidos los niños, la gente empezó a unirse, inventaron los sindicatos, inventaron las organizaciones de trabajadores, fueron capaces de arrancar conquistas históricas que hemos heredado y que hoy estamos dejando perder. Nuestra responsabilidad histórica es atroz. Todo lo que costó siglos de conseguir lo estamos perdiendo en años. Entonces, el gran problema, ahora se nos fue el compañero, es cómo articulamos todo eso para enfrentarnos a ello. Lo primero y principal, y la función, la modesta función que tiene un profesor académico, alguien que bueno, en la ciencia social, es intentar transmitir las claves que la ciencia ha resuelto, ha descubierto sobre esto. Igual que, bueno, yo diría, pues el astrónomo nos da las claves de la galaxia, o el otro de la electricidad, de cualquier cosa, de la mecánica, de la física, de lo que queráis.
A ellos no les importa tanto revelar la física, la astronomía y otras cosas, porque saben que esas no son peligrosas para su poder. La ciencia social sí es peligrosa para su poder. Por eso no la de que se socialice, que se difunda. Por eso es tan importante las actividades como las que hacemos, el trabajo que hacen los compañeros del Partido Comunista de la República Galega y tantas otras organizaciones y demás que nos dan la oportunidad de poder explicar estas cosas. Bueno, tengo muchas cuestiones más en el tintero, de lo que pasa a partir de la sobreexplotación, cómo han intentado contrarrestar esta enfermedad crónica del capitalismo que se llama sobreacumulación, y sobre todo, por qué hoy, en esa caída, en esa piedra que se va para cada vez más al fondo, el capital necesita cada vez más la guerra. ¿Por qué necesita cada vez? ¿Por qué entra en su fase bélica total? Eso que llamamos tanatocapitalismo. La fase bélica total. Eso significa que vamos a estar en guerra permanente. Probablemente una parte de los que estamos aquí ya no vamos a vivir otra cosa que no sea una situación de guerra mundial, generalizada. ¿Hasta qué punto, hasta dónde están dispuestos a llegar? Bueno, podemos verlo. Hay una cosa que sí que hacen, que es intentar frenar al mundo emergente que está saliendo por ahí, y sobre todo si ese mundo emergente no se declara capitalista. ¿Puedes poner un poquito del otro que está aquí? Los conflictos geopolíticos se encauzan cada vez más a través de la guerra. Se intensifica la competencia entre potencias capitalistas y especialmente contra aquellas economías o países que han resistido a sus imposiciones. Pero en estos momentos ya han decidido que los rivales económicos pasen a ser enemigos militares. Los rivales económicos pasan a ser enemigos militares. A ver, si tú estás trazando, como China, una ruta de conexión de todo el planeta, prácticamente, toda Asia, etc. Una ruta de la seda, lo que llaman la nueva ruta de la seda, una ruta para interconectar sociedades de forma mutuamente beneficiosa a través del comercio, las relaciones bilaterales de todo tipo, ganancia mutua, industrialización, etcétera, etcétera. Si tú no te puedes enfrentar directamente a los dos enemigos, ¿qué haces? Puedes pasar por fuera. Fijaos por dónde va la ruta de la seda. Por todo el centro de Asia, la nueva ruta de la seda. Cómo te baja un ramal y no te sube para arriba, para las estepas rusas, y otro que baja directamente a África. Por aquí nos vendría otro al sur del continente americano. Y fijáis dónde acaban gran parte de los oleoductos y gasoductos, todos los flujos energéticos que vienen de Asia a Europa. Os he de dar una mala noticia. Europa no es un continente. Europa es un pingajillo que le cuelga a Asia, que no tiene recursos propios, no tiene riqueza de ningún tipo, no tiene energía, no tenemos nada. Siempre hemos vivido de Asia. Todos los europeos siempre han tenido que ir a Asia, todos los grandes viajes de los europeos a Asia, Marco Polo era el más famoso y demás, pero de siempre todo tenía que venir de Asia. India y China fueron el gran taller de textil de la humanidad durante milenios. Las sedas preciosas que se ponían nuestros aristócratas, todos esos sombreros de fieltro, todas esas capas y demás se los venían de Asia. Hasta la colonización inglesa que destruyó la industria india y empezó a quedarse con los telares, los talleres y demás y todo esto, hasta entonces los europeos no teníamos ni siquiera eso. Entonces todo viene de allí, no tenemos nada para vivir, somos pobres. ¿Verdad? Nos creemos que somos, en fin, es tan triste. Bueno, esto pasa rápido, por favor, esto pasa rápido, estos son aquí. Bueno, no, sí, va, el siguiente, por favor. O sea, no, un poquito antes. Aquí. Bueno, ¿os acordáis de esa ruta de la seda, no? Por donde circulaba además.
Ahora decidme, por favor, señaladme en el mapa dónde ha intervenido Estados Unidos con o sin la OTAN en los últimos 20 y tantos años. Solamente en Asia. ¿Qué es lo que hacen ahí? Si yo no me puedo enfrentar directamente con el que está haciendo la autopista, me voy a cargar su autopista. ¿Y cómo me cargo su autopista? Haciendo socavones cada vez más profundos. ¡Bum! Afganistán. ¡Bum! Irak. ¡Bum! Siempre. Aquí todo, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde? Por aquí bajaba para África. ¿Qué dejo ahí? Nada. Destrucción, caos, barbarie. Pero no les interesa invadir países para apropiarse, de quedarse allí y poner su banderita. Lo que quieren es que se genere un caos absoluto. Señores de la guerra, mandando sobre nadie, sobre todos. Que ningún poder central que pueda articularse con la ruta de la seda. Ninguna entidad que sea capaz de seguir el proyecto. Barbarie. Cuidado donde tiene Estados Unidos las bases militares en todo el planeta. No sé qué va. Una base militar de Estados Unidos por todo el planeta. Qué curioso, Rusia y China tendrán mala leche que han puesto sus territorios en mitad de nuestras bases militares. Joder, hace falta tener mala leche, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, están todas las tropas de seda por todo el mundo, patatán. Nosotros. Fijaos el cinturón de hierro que tienen sobre China. El cinturón de hierro sobre China. Ahí están los países aliados, donde están las tropas militares directas de Estados Unidos, los países aliados, obviamente ya no está Afganistán, este es un mapa un poquito más antiguo, estos son los países con cooperación militar con Estados Unidos, en verdecito claro, ¿no? Y estos son los con cooperación militar con China. Fijaos el cinturón, y a esto se están metiendo toda ciudadanía, submarinos nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el enemigo último a batir. Lo de Ucrania solo es una batalla para quitarse al estorbo de en medio, que es Rusia. Ese es el enemigo a batir. Pero en esa ruta de la seda que os ponía antes, en ese destrozo de autopista que estaban haciendo, queda uno, es el país más cercano, rodeado de bases que hay en estos momentos. Fijaos todas estas bases. Todas esas bases no están ahí para que las tropas norteamericanas tomen el sol, ¿no? Es un asedio a Irán, es el último país de la ruta, el país más grande, el más importante de la ruta centroasiática que les queda por destruir. La masacre, el genocidio de Gaza está pensado para implicar a Irán, para que Irán ya salte y tenga una excusa para ir a por él, entre otras muchas cosas. Seguimos, por favor. Un poquito antes, por favor. La ruta de la seda bajaba por aquí. Somalia es otro país destruido. Aquí han iniciado otra guerra. Sudán lo han partido. Y ahora la siguiente. Ese era el país principal de todo el juego geoestratégico, geopolítico en África, en todo el Magreb y el Masgreb. Libia. El país con mayor desarrollo humano de toda África, comparable al que tenía, con indicadores de PIB comparables a los que tenía Portugal o Irlanda en Europa. El país que dice que hay que hacer una moneda única africana para dejarse ya de las monedas coloniales, etc., que respalda con 150 toneladas de oro esa moneda y que ayuda económicamente al conjunto de países del Sahel. Ese país había que exterminarlo, había que destruirlo. ¿Qué queda hoy en Libia? ¿Puedes pasar la siguiente? No sé si... No, anterior, a ver, no sé si está... Pasa un poquito...
queda hoy en Libia? Lo mismo que en Afganistán quedó, lo mismo que quedó en Irak, señores de la guerra, bandas asesinas matándose entre sí. Y la vuelta a la esclavitud. Hoy, en las plazas de Trípoli, se venden esclavos, otra vez. Y ahora nos dicen que es que Europa no puede acoger más emigrantes. Es que no podemos acoger más emigrantes. ¿Qué podemos hacer? Todo esto, Libia frenaba toda la migración del Sahel. A partir del destrozo de Libia, los yihadistas se expanden para todos lados. Los yihadistas son sus paramilitares, son sus mercenarios. Lo único que ahora se ponen una cinta de aquí que ponen cosas del Corán. Son sus mercenarios. Mira por favor la siguiente. ¿Dónde tenía las inversiones principales China? En África. Mirad dónde está. Mirad dónde están. Mirad dónde están los yihadistas. En los mismos sitios. ¡Qué curioso! ¡Qué listos son los terroristas, coño! Al-Qaeda en el Magreb islámico, Boko Haram, el ejército de resistencia del Señor, Al-Sahaf. ¡Qué curioso! ¿Dónde estaban las inversiones chinas? Pero ahora resulta que la gente de Malí y la gente de Burkina Faso se ha dado cuenta y les han echado a los franceses y a los alemanes y han dicho, iros ya de aquí con vuestros terroristas. Pero bien, y ahora se han metido a protegerles otros, ¿verdad? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, estos son más, ¿no? Las provincias, lo tienen las elecciones Al-Qaeda, etcétera, en África. Pasamos esto un poquito más rápido. Fijaos las inversiones que había a principios del 2000 en los países que estaban fundamentalmente en África, Francia, Sudáfrica, China y otros, y fijaos China hoy lo que ocupa de las inversiones ya. Bueno, pues vamos a destruir África más todavía, vamos a hacer como de un Afganistán generalizado de África, por ejemplo. Seguimos un poquito más, bueno, esto ya no es importante, esto tampoco. Ya, la siguiente. Bueno, estos son los planes de dominación del mundo, eso no es muy importante, pero con esto, ¿qué os quiero decir? Que la guerra comienza a ser una necesidad histórica para el capital. Cuando hablamos de tanatocapitalismo, no es por darle un nombrecito que quede más o menos llamativo y que digas, oh, qué ocurrencia, sino porque estamos en una fase de muerte del capital. Mira, nuestro equipo, ni creo que nadie, está en condiciones de decir cuánto va a durar la agonía del capitalismo, cuánto va a durar esa fase degenerativa, cuánto más tiempo va a estar cayendo la piedrecita con algunos botes. Pero sí sabemos, cada vez estamos más convencidos, porque todos los indicadores nos llevan a eso, y aquí solo se ha presentado una cuarta parte de lo que normalmente presentamos cuando pueden ser en forma de seminarios, etc. Todos los indicadores nos llevan a decir una cosa muy clara: más dure la agonía del capital, más sufrimiento, dolor y muerte para la humanidad. Porque ya no es un sistema que está en decrepitud, en decadencia, ya no puede generar vida, ya no puede generar desarrollo, bienestar, progreso, todas esas cosas que nos hicieron creer a 4 generaciones de europeos que el capitalismo era sinónimo de bienestar, que el capitalismo era sinónimo de democracia y el capitalismo era sinónimo de desarrollo. Se acabó. Pero fijaos que ahora como ese relato ya está cada vez más extinguiéndose, ahora nos quieren decir que estas son baches pasajeros, que estamos en una crisis, pero que pronto nos recuperaremos y cogeremos otra vez la senda del progreso y otra vez creceremos. La piedra volverá a ir para arriba otra vez. La gravedad no se vence así. Hace falta un cohete muy fuerte para que la piedra vaya hacia arriba otra vez. Y ese cohete se llama, porque esto solo se da las claves económicas, no las ecológicas, que son todavía peores. Porque ese cohete se llama energía. Para subir esa piedrecita hasta arriba hace falta mucha energía, que ya no tenemos.
Pero bueno, eso si os interesa y demás os puedo contar, ¿verdad? Porque mi compañero Víctor allí tiene las claves de las tasas de retorno energética que necesitaríamos ahora para mantener esta civilización, esta sociedad, simplemente para eso. Pero es mucho más amedrentador si introducimos en estas claves las claves energéticas. Es todavía más amedrentador. Pero con esto no quiero acabar asustando, no, ni mucho menos. Lo que quiero es entrar precisamente en lo que ha dicho el compañero. ¿Cómo salimos de esto? De momento, el primer paso es conocer qué pasa. Porque si uno no sabe lo que pasa, ¿cómo carajo va a combatirlo? ¿Y cómo carajo va a salir de ahí? Ese es un primer paso. Y explicárselo a otros. Y para eso hace falta trabajo intelectual orgánico. Y ese trabajo intelectual orgánico solo lo da la organización. Organización. El trabajo de pensar colectivamente qué es lo que está pasando, analizar, hacer documentos. Y a partir de ahí, un diagnóstico requiere una prognosis. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos curamos? Mire, usted está enfermo. Mira esto. Y aquí, ahora mismo, un médico te hubiera dicho, hostia, este sistema se está muriendo. Vale, doctor, pero deme alguna medicina, deme algo para esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo recuperamos el valor? Nosotros, los que venimos de la tradición de Marx, decimos, no tenemos que recuperar el valor. Lo que hay que hacer es acabar con el valor. Que los seres humanos dejen de ser una mercancía y que por tanto la tasa de ganancia no sea lo que dicte si tenemos que desarrollar o no las fuerzas productivas. ¿Vosotros os imagináis cómo sería la vida de verdad con el desarrollo de las fuerzas productivas que podemos tener en la actualidad si las máquinas hicieran la mayor parte de nuestro trabajo? Si las máquinas estuvieran socializadas, nosotros nos podríamos dedicar a hacer lo que nos gusta hacer realmente en la vida. Coño, y si nos gusta estudiar, estudiamos, y si nos gusta hacer mesas de artesano, porque a mí me gusta la artesanía, hacer mesas las hago, incluso se las puedo pasar a otros compañeros, a los amigos, a los vecinos, si es eso lo que me gusta. Pero no porque si no, no puedo ganarme la vida, no puedo vivir. Las máquinas podrían hacer todo eso. Pero qué tragedia de lo que podría ser un mundo abierto a la ilusión de la realización humana, que las máquinas estén privatizadas por menos del 1% de la sociedad. Por menos del 1%, cuando ustedes dicen, no, son el 99, no, es el 0,30 y tantos por ciento el que tiene el conjunto de los medios de producción. Y cuanto la tecnología se hace más sofisticada, menos propietarios tiene, porque es más cara, claro. Entonces, esa mínima parte de la población es capaz de generar una tragedia para nosotros, porque que las máquinas no estén socializadas implica que no podemos vivir, porque no hay trabajo para nosotros. Y recordar que el asalariado, a diferencia del esclavo, a diferencia del siervo, no se rebela, no lucha, no saca la espada, no huye, aunque sea huir, porque el asalariado, el proletariado no tiene dónde huir. No tiene a dónde ir. ¿Por qué? Porque no tiene nada. ¿A dónde va a ir? Si le han quitado todos los medios de vida. Por eso el asalariado, a diferencia del esclavo, no se rebela, no lucha en ese sentido, sino que va todo lo contrario. Por favor, ¿me deja trabajar para usted? Por favor, ¿me deja trabajar para usted? Yo soy muy buena chica, yo soy muy buen chico. Si he estudiado mucho, mire, si tengo muy buenas notas. Claro, entonces, de lo que significaría la socialización de los medios de producción, a lo que significaría que lo tengan unos pocos y no podamos vivir nosotros, de un mundo en la que pasa la realización humana, como decía Marx, el fin de la prehistoria humana, cuando los seres humanos son capaces de planificar su sociedad, de planificar su historia y de ser conscientes de las determinaciones sociales, económicas y naturales que tienen, empieza el final de la prehistoria humana para empezar la verdadera historia de la humanidad, la que la humanidad construye planificadamente. ¿Por qué creéis que China ha pasado
en 60, 70 años de ser el segundo país más pobre del planeta a principios del siglo XX, después de la guerra de los Boers, después de las dos guerras del opio, el conjunto de potencias del planeta atacaron a China, todas las potencias del planeta atacaron a la vez a China en 2 ocasiones, en 2 décadas, por las que se llamaron guerras del opio. Porque el primer narcoimperio del mundo, Gran Bretaña, se empeñó en que China tenía que abrir sus puertos al opio que traficaban los buques ingleses. Y como los mandarines se negaron, dicen, hombre, ya tengo la excusa para acabar con esta peña. Bueno, pues después de eso, en las primeras 2 décadas del siglo XX, China tiene unos 70 señores de la guerra. Más o menos era como el Afganistán de finales del siglo XX, principios del XXI. Matándose entre sí, China estaba prácticamente arrasada. Coño, hace una revolución en el 49, es decir, en el 50 ya, y en 40 años se ha convertido en la primera potencia del mundo. ¿Qué secreto tiene? ¿Cuál es su secreto? Porque China ya es la primera potencia económica, no militar, económica. Si miramos en términos de poder, de paridad de poder adquisitivo, está por encima de Estados Unidos desde el año 2019. Si miramos en términos de saldos netos, lo que tengo menos lo que debo, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, por favor. Si la entre deuda privada y deuda pública son unos 70 billones con B de dólares, el PIB mundial, depende si lo dice el Banco Mundial o si lo dice el FMI, está entre 90 y muchos y 100 y pocos billones de dólares, el PIB mundial. Joder, Estados Unidos, el solito debe 70. Es decir, casi toda la riqueza mundial la debe. ¿Cómo va a ser la primera potencia económica del mundo? Joder, ¿cómo nos quieren engañar siempre? Entonces, ¿cómo es posible que China se convierta de ser el país más pobre de la Tierra a principios del siglo XX, solamente por detrás de Bangladesh? Solamente Bangladesh era más pobre. Se convierta en 40, 50 años en la primera potencia del mundo. Porque tienen un secreto que se llama economía planificada. Y donde la tasa de ganancia no es la que dicta las inversiones, ni es la que dicta los procesos productivos, ni es la que dicta cómo se reinvierte aquello que se produce. Qué curioso, ¿verdad? Carajo. Una cosa parecida hizo un país que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que pasó de estar cavando con el azadón en 2 décadas, no solamente, eso puede ser lo más llamativo, a enviar cohetes al espacio, sino a que todo el mundo estuviera alfabetizado, a que todo el mundo tuviera calefacción en sus casas, a que todo el mundo tuviera casa. Qué curioso, en 20 años, ¿eh? ¿Qué secreto es ese? Un país que viene de la nada, de prácticamente la pobreza, de que la esclavitud en Rusia se acabó en los años 60 oficialmente, del siglo XIX. Economía planificada, fuera de la dictadura de la tasa de ganancia. Esa es la auténtica dictadura. Cuando nos hablan de dictaduras, esa es la auténtica dictadura. La dictadura de la tasa de ganancia, que es la que padecemos todos los días de nuestra vida en estas sociedades. Bueno, pues yo lo dejo ahí porque en esto el tánato significa que el capital ha desatado su fase tánato, de guerra total. Guerra que tiene muchas dimensiones. Es guerra militar, como lo estamos viendo, de destrucción. Su geoestrategia, su geoestrategia básica es el caos. Es generar el caos, la destrucción, porque como no pueden competir, no tienen recursos energéticos ni económicos para competir con el mundo emergente, lo que hacen es destruir, para que los otros tampoco puedan florecer. Geoestrategia del caos que pasa por la guerra militar y por la guerra social, para destruir las sociedades, eso que os he dicho antes, empezar a devorarse a sí mismo, es decir, empezar a devorarnos. Bueno, ¿y ante esto qué hacemos? Ahora es cuando ya entramos en la fase de la alegría. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno,
yo lo dejaría ahí en función de si queréis que hablemos de alguna cosa más, que incidamos en alguna cosa un poquito más. Tengo mucho más material, puedo seguir hablando aquí hasta que se canse el último. Bueno, lo único que luego me le diré una cerveza. No sé,